Boca volvió a la victoria, le ganó 1-0 a Barraca Central y terminará, por lo menos en lo que queda del domingo, como líder de su zona y lo más importante, como líder de la tabla anual, que te da la tranquilidad de clasificar a la Copa Libertadores. Pero más allá de esas estadísticas, importante que Boca se haya recuperado de la derrota ante Newell's en Rosario la semana pasada y que vuelva a encaminar en lo posible otro hilo de victorias que lo acerque a ese primer lugar que le permitiría definir todos los partidos como local en los playoffs del torneo de apertura. Pero más allá de la posición en la que Boca termine el torneo, hay que hablar de lo que fue el partido de hoy ante Barraca Central. Boca no jugó bien, hubo niveles que volvieron a ser muy flojos, que volvieron a ser preocupantes y también hubo decisiones de Fernando Gago, sobre todo en el armado del equipo y en el planteo inicial, que vuelven a preocupar al hincha de Boca porque no terminan de entender cómo el técnico plantea situaciones que no le dieron resultado en el pasado y que por supuesto tampoco le dieron resultado hoy, porque repetimos, Boca jugó un mal partido, hizo un regular tirando a mal primer tiempo y definitivamente hizo muy mal segundo tiempo, donde Barraca Central con muy pocas armas intentó llevárselo por delante y le manejó más la pelota. Pero todo empieza desde el planteo táctico, desde el esquema que elige Fernando Gago. Nosotros decíamos hace algunas semanas cuando Boca hilaba victorias consecutivas, qué iba a pasar, nos preguntábamos, qué iba a pasar cuando Boca perdiera, porque estábamos convencidos de que el 4-3-3 no era el sistema favorito de Gago y que simplemente lo mantenía porque a Boca le venía dando resultados y porque Boca venía ganando. Entonces, ¿qué iba a suceder cuando Boca tuviera un resultado adverso? Le pasó la semana pasada en Rosario, Boca perdió con Newell's, dejó una mala imagen y hoy Gago termina haciendo lo que creíamos que iba a hacer, que es cambiar el sistema, ir con su sistema favorito, que es ese famoso 4-2-4, 4-2-1-3 para algunos, que nunca le dio resultado y que, como decíamos antes, hoy tampoco le dio, porque Boca nunca terminó de redondear ni siquiera una buena imagen en lo que fue el general del partido, saliendo de las estadísticas que realmente son muy malas para el partido de Boca de hoy. Pero Gago insistió con Tomás Belmonte de titular. Belmonte hizo un mal partido, como lo viene haciendo en casi todos los que juega. Gago tiene una debilidad por Belmonte que no terminamos de entender, porque no terminamos de ver buenos rendimientos del ex jugador de Lanús, y aún así el técnico le da la confianza y lo ratifica partido a partido como titular. Termina sacando a Zenón, que había sido de lo mejor de Boca en Rosario y que venía en franca levantada. Zenón había jugado 3 o 4 últimos muy buenos partidos con la camiseta de Boca, lo termina sacando para acomodar su sistema, y el reemplazante es Changuito Ceballos, que alternó buenas y malas, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo prácticamente no intervino, pero que entendemos y que sabemos que Ceballos no se siente cómodo en esa posición porque tiene que estar muchos metros tirados atrás y que le queda lejos el área como para terminar gambeteando, enganchando o desbordando, que son sus principales virtudes como delantero o como extremo. Entonces, obviamente Ceballos iba a rendir más en las 2 o 3 situaciones en las que quedó cerca del área que tirado tantos metros atrás. Volvió el chileno Carlos Palacios al equipo titular, un jugador totalmente intrascendente Palacios, porque volvió a hacer lo que hacía en los primeros encuentros con la camiseta de Boca. Se tira muchísimo atrás, 50 metros del arco para recibir de frente a la cancha, y termina jugando más cerca de los centrales que de los delanteros. Y cuando está cerca del área se posiciona mal porque termina recibiendo casi siempre de espaldas. Entonces el jugador chileno tendrá que aprender algunas cuestiones que tienen que ver con lo futbolístico, o el técnico tendrá que buscarle otra posición porque evidentemente así a Boca no le rinde. De hecho, Palacio, sus mejores actuaciones en Boca habían sido cuando se había posicionado de 3 cuartos hacia adelante y había sido partícipe de los goles de Boca, asistiendo a sus compañeros, pero bien cerca del área, donde todos creemos que Palacios puede marcar diferencia, igual que Changuito Ceballos. Cuando esa clase de jugadores se tira 30-40 metros atrás para intentar iniciar la jugada,
Bueno, evidentemente pierden potencial, Boca pierde peligro y Boca pierde jugadores en ofensiva. Eh, Termina apostando nuevamente Gago desde los nombres por el doble 9 con Cavani y Jiménez, y sorpresivamente en el parado inicial de Boca, cuando uno veía a Boca en la cancha, se encontraba con Milton Jiménez de extremo por derecha. Obviamente Jiménez tuvo un mal partido porque no es su posición, porque lo hizo hacer lo mismo que a Merentiel cuando ingresa, que es jugar de extremo, que es jugar abierto por la banda, cuando todos sabemos que Jiménez, mucho menos que Merentiel aún, no tiene esas características y probablemente se sienta incómodo y no le puede aportar nada al equipo. El jugador que más goles venía haciendo en los últimos encuentros con la camiseta de Boca, terminó alejándolo del área y obviamente facilitándole las cosas a Barraca Central, porque Cavani volvió a tener un mal partido, hay que decirlo, prácticamente no intervino en el juego, tuvo 2 goles que fueron anulados, me parece que el primero se lo anularon mal, que no había habido falta contra el arquero de Barracas, el segundo sí estaba claramente offside Palacios antes de habilitar al uruguayo, pero independientemente de eso, Cavani participó muy poco del juego, se lo vio molesto casi todo el encuentro, porque obviamente Cavani no es tonto y sabe que no está participando y que la pelota no le llega y que Boca no termina de gestar el fútbol necesario para que a Cavani le llegue la pelota y tenga oportunidades concretas de gol. Y eso también tiene que ver con el parado táctico que elige Fernando Gago, que eligió por lo menos el día de hoy, repetimos, con 4 jugadores en ofensiva y solamente con 2 contención, que un rival débil como Barraca Central puede ser entendible si después en la cancha uno ve que se pone en práctica todo lo que supuestamente el técnico cree que los jugadores le pueden dar, pero que al final, cuando Boca sale al campo, termina siendo un equipo más, un equipo que no es peligroso por más que acumule jugadores en delantera y que termina sufriendo con equipos menores. Boca hoy volvió a sufrir la pelota parada, como ya lo había hecho la semana pasada en Rosario, como le viene sucediendo también en partidos anteriores. A Boca le cuesta muchísimo marcar la pelota parada. En el primer tiempo Barraca Central tuvo 2 bastante claras, que vinieron desde centros, uno de la derecha y uno de la izquierda, pero que afortunadamente no terminaron en gol y que le permitieron a Boca mantener la ventaja. Decíamos, el primer tiempo Boca fue de regular tirando para malo, tal es así que las figuras del primer tiempo terminaron siendo Rodrigo Bataglia y Lautaro Blanco. Para mí Bataglia la figura del partido, no solo por el gol, que obviamente es importante, sino porque volvía al equipo titular, porque reemplazaba a Di Lolo, que venía con buenas actuaciones, y porque además se hizo eje del equipo. Otra de las cosas que son poco creíbles a la hora de analizar el juego de Boca. Bataglia en muchas ocasiones del primer tiempo fue el conductor del equipo desde la salida, que obviamente es algo que se le pide a los centrales que tengan buena conducción, pero Boca abusó de la conducción de sus centrales porque no encontraba el funcionamiento en el medio. Aún así, Bataglia hizo un muy buen partido, condujo en muchas ocasiones de buena manera, trató de ser vertical en los pases, estuvo seguro en la marca y encima le aportó a Boca el gol del triunfo. Y como decíamos recién, Lautaro Blanco no solo también fue uno de los mejores del primer tiempo, sino que volvió a ser uno de los mejores jugadores de Boca, como también lo había sido la semana pasada en Rosario. El lateral izquierdo, que también viene en franca levantada, que Gago le devolvió la confianza y que el jugador le está devolviendo partido a partido con buenas actuaciones. Lautaro Blanco, que desbordó muchas veces, que volvió a ser del tándem izquierdo la zona más peligrosa de Boca y que terminó aportando el centro para el gol de Rodrigo Bataglia, como decíamos antes. Milton Delgado tuvo un primer tiempo aceptable. Barraca Central, al igual que hizo Newell's, lo presionó bien en el comienzo del partido, en el primer tiempo, no lo dejó jugar cómodo y Boca lo sintió porque, como decimos siempre, Delgado es la salida limpia que tiene el equipo, pero definitivamente en el segundo tiempo Milton Delgado fue el mejor jugador de Boca, fue el mejor jugador del segundo tiempo y eso termina siendo un balance interesante para el juvenil que claramente es el volante central titular de Boca, independientemente de lo que puedan hacer sus compañeros, y más teniendo en cuenta después ver rendimientos como los de Belmonte o Miramón, que no está jugando, o el propio Ander Herrera, que
que está fuera por lesión, al igual que el chileno Williams Alarcón. Era importante que Boca gane hoy, que se recupere de lo que fue la derrota del fin de semana pasada, que le meta la presión a Tigre ahora que juega mañana su partido ante Newell's para mantener la punta y seguir sumando, que es lo que venimos pidiendo desde hace tiempo, seguir sumando en la tabla anual, porque Boca tiene que clasificar a Copa Libertadores por tabla anual y obviamente después tiene la obligación de ser campeón, pero todos sabemos que campeón sale uno solo y que los playoffs pueden ser muy traicioneros, pero Boca debe empezar a sumar la cantidad necesaria de puntos para asegurarse por tabla anual su participación en Copa Libertadores 2026. Y vamos a dejar el final para el técnico, para Fernando Gago, que hablamos hace unos minutos un poco por arriba de lo que fue su elección, su decisión del planteo, y nos volvemos a encontrar con un entrenador que pone su ego o pone su pensamiento por encima de lo que a Boca le va, de lo que a Boca le da resultado. Pero no solamente es una cuestión de resultados, porque de hecho Boca hoy ganó, es una cuestión de funcionamiento que a la larga entendemos que a Boca no lo va a llevar a ningún lado, porque cuando vos insistís con un sistema o con nombres o con jugadores en posiciones raras, probablemente algún partido ganes porque sos Boca, porque tenés más jerarquía, porque competís contra rivales que son muy inferiores a vos, aunque te cueste ganarle también. Vas a ganar partidos, pero cuando te toque lo complicado, o rivales pares, o rivales de mayor fuste, probablemente vayas a perder. Y eso está a la vista, pero desde mucho antes. Fernando Gago insiste y es caprichoso con un sistema que no da resultado, no solamente en Boca, que obviamente no lo dio, sino que no le da resultado a nadie, porque no existen equipos en el mundo que jueguen de esta manera. Y Boca no tiene los intérpretes encima para jugar como quiere el técnico. Después de un mercado de pases que es suyo, ¿no? Ya no hay excusa de que tiene el plantel viejo, de que él no armó el plantel. No tiene ninguna excusa y aún así su sistema predilecto no funciona y encima quema jugadores, como es el caso de Changuito Ceballos, que termina jugando como enganche o a 40 metros del arco, o el caso de Milton Jiménez, que termina jugando como extremo derecho y no toca la pelota, o el propio caso de Miguel Merentiel, que seguimos sin entender por qué no juega o por qué juega tan poco. Hoy ingresó 15 minutos Merentiel, cuando ni Jiménez ni Cavani estaban haciendo un buen partido. Y creemos que el uruguayo se ganó con buenas actuaciones y con goles la chance de disputar más minutos y hasta de ser titular. Nosotros pedimos que Merentiel sea titular por Cavani, porque Cavani hace 7-8 partidos que está jugando muy mal, pero esa es una decisión que requiere de mucho coraje del técnico y que por ahora demostró que no está teniendo. Pero más allá del análisis, decíamos, es importante que Boca haya vuelto a la victoria, que esté como líder del torneo. Quedan algunas fechas más, pero Boca se encamina a una clasificación segura, eso está claro, y se tiene que asegurar el primer lugar para definir todos los partidos en la Bombonera, porque está claro que Boca, cuando juega de local, y los jugadores cuando sienten la presión de la Bombonera, con un buen nivel o con un mal nivel, actitudinalmente salen a jugarlo de otra manera. Boca le ganó 1-0 a Barraca Central, tendrá semana larga para trabajar y para pensar en el próximo encuentro. Como siempre les pedimos, suscríbanse al canal, que es gratis, que nos da una mano, nos ayuda mucho para posicionarnos en YouTube, y comenten qué les pareció el equipo, qué les parece las decisiones que toma Fernando Gago. Nosotros leemos todos los comentarios, tratamos de responder, tratamos de intercambiar ideas, y eso también es un poco lo que buscamos desde este canal. Ha ganado Boca, semana tranquila para trabajar, y esperemos que el equipo de Fernando Gago mantenga este rumbo. Les mando un fuerte abrazo y hasta cualquier momento.